El saludo cordial a los amigos de Sicchos en la noticia. Estamos en la segunda semana ya del mes de enero del 2022, este año que nos trae muchas ilusiones, muchas emociones, gratitudes para quienes vivimos aquí en el Jardín Colgante de los Andes. Y tenemos la oportunidad de conversar ahora mismo con el ingeniero Wilman Benalcázar. Él es un sichense profesional que ha aceptado la invitación de conversar y recordar un poco de la historia de nuestro querido cantón, de su tierra, allá donde nació. En primera instancia, bienvenido a Sicchos en la noticia y le deseamos un lindo año 2022, Wilman. Muchas gracias, Everaldo. Gracias por esta invitación. Igualmente, anhelar un buen año para usted, para su familia, para mi gran amigo, su padre, pues no, su madre, todos son, y todos los sichenses con tan lindas personas. Pompilio, Argüello, siempre hemos sido amigos desde muchachos. Y pues que este año que viene tengamos un año con buena salud y bienestar, ¿no? Bienestar para todos. Quisiéramos conocer un poco más de Wilman Benalcázar, dónde nace, sus primeros años de la escuela, dónde lo hace. Así es que bienvenido para contarnos y conocer más de este gran sichense. Gracias, muchas gracias. Para mí siempre será un gusto así el poder comunicar, conversar sobre de dónde venimos, ¿no? En este caso, de dónde vengo. Nací en Quillotuña, un lugar un poco en la parte alta de Sicchos, ¿no? Del cantón Sicchos. Estuve allí en la escuelita Manuel Cuello Peñerrera mis primeros años hasta cuarto grado. Allí se terminaban los grados en esa escuela unidocente. Entonces tuve que bajar a completar mi primaria ya en la población, en la parroquia en ese tiempo de Sicchos, en la escuela González Suárez, con profesores tan lindos, ¿no? Inicialmente fue mi profesor Augusto Segovia, luego fue el profesor Gerardo Nogales, también la profesora Consuelo Pazmiño, quien me había dado clases en Quillotuña, pero luego bajó también a Sicchos. Y todos sus profesores muy lindos, de grandes recuerdos, y cómo no tener tantas anécdotas inclusive de todos ellos, pero sobre todo del profesor Gerardo Nogales, muchas anécdotas con él. ¿Quién no va a recordar esas enseñanzas de estos maestros que orientaron en su oportunidad nuestras vidas, ¿no? Quizás, Wilma, podemos conversar un poco de cómo fue su experiencia cuando estuvo de profesor suyo, don Gerardo Nogales. De él se aprendió mucho y imagino que usted debe tener algunas anécdotas que pudiera compartir con nosotros en esta entrevista. Efectivamente. Don Gerardo Nogales era un profesor muy práctico, a veces un tanto duro, pero muy práctico. Solía entregarnos consejos muy buenos a los niños en ese tiempo, pues no éramos niños de 12 años aproximadamente, porque estábamos en sexto grado. Y recuerdo uno de los anécdotas, por ejemplo, que un día nos reunió a todos en la clase que estábamos todos y nos dijo: muchachos, aquí no hay futuro. Y es que en realidad Sicchos era un pueblito muy pequeño, muy abandonado. Recuerdo que no teníamos energía eléctrica, no teníamos servicios, no teníamos agua potable tampoco. La energía teníamos con una plantita que estaba abajo, cerca de Puchuango, una plantita que daban eventualmente unas horas por la tarde. En fin, no, el camino, el carretero era un camino muy angosto, muy complicado. Se salía por Wingopana, recuerdo, por ejemplo, ¿no? Y después construyeron, cuando estábamos en la escuela, construyeron el nuevo carretero. Incluso los niños fuimos a hacer unas mingas de apoyo a la construcción de la carretera en el sector de las manzanas. Íbamos con nuestros picos, unas palitas pequeñas, los niños, y trabajábamos ahí. Más bien era un tanto simbólico el poder aportar para ese camino, ¿no? Entonces, don Gerardo Nogales, regresando a la anécdota de él, decía: aquí no hay futuro para los jóvenes. Vean, muchachos, ustedes los que puedan, es obvio, van a salir y vayan a estudiar, salgan de afuera. Los otros, los que no puedan hacerlo, váyanse de este pueblo.
váyanse a donde sea a trabajar, váyanse a la costa, trabajarán con machete en el campo, pero van a encontrar nuevas costumbres, nuevas culturas, nuevos pueblos, y eso les va a permitir crecer. Entonces nosotros quedábamos un tanto sorprendidos, ¿no? ¿Cómo que nos enseña que nos vayamos del pueblo? Pero pensándolo bien, eso es lo que nos tocó hacer y eso hicimos, ¿no? En mi caso, terminé el sexto grado, no tenía condiciones de poder estudiar, fui a pasar un año en la finca con mi padre trabajando allí, pero luego dije, voy a seguir las enseñanzas del profesor Gerardo Nogales, voy a salir. Y entonces conversaba con don Claudio Yanchapaxi, conversaba mi padre y decía, lo vamos a dejar a Wilman tal vez en la costa o si no a Quito. Entonces, don Claudio decía, no, más bien mándalo a Quito porque allá el muchacho va a trabajar y va a poder estudiar en la nocturna. Recién me enteraba que ha habido nocturna, ¿no? Que existían colegios nocturnos. Y eso hicimos, hicimos mucha gente, ¿no? De esos tiempos. Salimos, trabajábamos en lo que se nos presentaba, ¿no? En restaurantes, en fábricas, vendiendo periódicos, en fin, los muchachos, y de noche íbamos a estudiar. Casi la mayoría entrábamos a estudiar en el Colegio Mejía nocturno y allí pudimos graduarnos y después poder continuar ya los estudios, ¿no? Pero fue una vida muy interesante, muy bonita, por supuesto, con grandes amigos desde ese tiempo, de los jóvenes que habíamos salido. Justamente vivíamos muy cerca o casi juntos con los hijos de don Gerardo Nogales, con ¿Se Beethoven, acuerda de con... sus compañeros, de sus amigos? Porque haciendo una retrospectiva de esos 12 años, debe haber sido unas aventuras hermosas, compartir, jugar, caminar por las calles polvorientas de nuestra tierra, ¿no? Claro, claro, por supuesto. No, pues ahí lo que hoy es el Parque Central, en ese momento era una placita de tierra y ahí jugábamos el fútbol, ¿no? Recuerdo Pompilio era un gran futbolista, él jugaba muy bien, de los mejores de Sitges, recuerdo yo. Y los otros éramos muchachitos de escuela que también lo hacíamos. Eh, Eso, por ejemplo, ya fue cambiando, ¿no? Fue cambiando, luego fue desarrollando, creciendo la ciudad hasta convertirse en la ciudad que hoy es una ciudad muy hermosa, Sitges, nos gusta tanto volver, pero antes estaba muy detenido el tiempo en ese pueblito, ¿no? Y no ofrecía futuro para los jóvenes, de modo que había que salir y eso se hizo y toda la gente que salimos, pienso que a todos nos fue muy bien, a todos nos encontramos, por mencionar algo, no por mencionar nombres, con Patricio Andino, con Beethoven Nogales, con Napo Nogales, con César Nogales, con Gustavo Pazmiño, con Jorge Pazmiño, de compañeros más o menos de esos tiempos, de esas edades. Todos hoy fuimos trabajando, fuimos creciendo y formando nuestro futuro en la medida en que podíamos cada uno, ¿no? Unos estudiando más, otros trabajando más, pero todos creciendo. Wilman, y su formación académica luego de terminar el colegio en Quito, se forma usted como ingeniero civil, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es también una de las circunstancias un tanto especiales que se produjo en mi vida, ¿no? Que ocurrió que yo fui a trabajar de mensajero en una oficina de ingenieros. Y yo estaba en ese tiempo en cuarto curso del colegio, de ahí trabajé con ellos hasta sexto. Cuando estuve en sexto, los ingenieros me dijeron, sigue nomás ingeniería, nos presentas el horario que vas a estudiar en ingeniería, porque ahí había que estudiar el día, pero y nos ayudas acá de acuerdo al tiempo que te quede. Entonces yo aproveché eso y estudié ingeniería civil porque trabajé con los ingenieros civiles desde cuarto curso del colegio. Y fue también una circunstancia que César Nogales empezó a trabajar con unos arquitectos y allí es donde se da esta relación y hay la necesidad de un muchacho para ir a ser mensajero en la oficina de los ingenieros y allí es como tomo contacto con ellos y yo voy por ese lado, por esa rama. Yo siempre digo, si a lo mejor en mi trabajo tenía la oportunidad de trabajar
en una oficina de abogados tal vez me habría hecho abogado, o en un consultorio médico seguramente me habría hecho médico, porque ya me inclinaba por ahí. Ocurrió esto, esta casualidad de trabajar con ingenieros civiles, entonces me incliné por ese lado y tuve el apoyo de estos ingenieros que dijeron, sigue estudiando y nos traes el horario para que podamos calzar con tus horarios de trabajo. Qué magnífica oportunidad. Ahora cuénteme, Wilman, ¿y se reunían ustedes, los paisanos, en Quito para conversar, para contar anécdotas y quizás planificar el próximo viaje para venir a Sitges, ¿no? Me imagino que deben Claro. ser interesantes esas reuniones. Sí, sí. Y además de aquello, siempre había la posibilidad de estar reunidos los de Sitges a través de la Asociación de Sitgenses o la colonia de Sitgenses residentes en Quito, cuyo formador o forjador de ese grupo fue don Carlitos Terán hace muchos años atrás. Nosotros éramos muchachos todavía, ¿no? Y se solía hacer reuniones, fiestas para tener recursos y poder movilizarnos para las próximas festividades de Sitges, cosas de esas, ¿no? Entonces era muy interesante, estábamos ahí en contacto, nos veíamos, pero a más de eso, los que estábamos muy cerca éramos, y repito, con Patricio Andino, con Beethoven Nogales, Napoleón Nogales, César, Gustavo Pazmiño, Jorge Pazmiño, vivíamos muy juntos, en cuartitos adjuntos vivíamos esas personas y Y este de grupo modo, cuando venía a Sitges, cuénteme cómo era esa vivencia de volver a los tiempos, más que todo siempre cuando ah, hay fiestas, ¿no? sí, claro, sí, sí. Bueno, siempre fueron los viajes muy alegres, ¿no? Muy amenos y visitar la tierra, pues siempre será muy lindo, lo más hermoso que el ser humano lleva dentro, los recuerdos de su infancia, su familia, sus amigos, su gente, sus calles, sus esquinas, todo traen recuerdos, ¿no? Y bueno, y con Patricio Andino de manera muy particular. Siempre eran las guitarreadas y él fue quien me enseñó al principio unas cuantas canciones y después ya fuimos así también aprendiendo a cantar. No sé si podría cantar en este momento una canción que, por ejemplo, se me ocurre. Por supuesto, estamos en esta actividad. A veces uno lo que hace es tratar de experimentar anécdotas, experiencias, y qué buena, magnífica la idea suya de donarles un pequeño ritmo ecuatoriano, ¿no? Para hacerle un poco más alegre también a esta entrevista. Yo creo que eso es parte de todos los ecuatorianos, de los sitges principalmente, que también nos une la música, ¿no? Tenemos grandes talentos que ojalá este año podamos entrevistar a cada uno de ellos, a cada uno de esos talentos artísticos, y por supuesto también invitarle a que si usted quiere participar, nos hable, nos comuniquemos a través de las redes sociales, y por supuesto en cualquier lugar, en cualquier rincón donde haya un sitgense, siempre será un gusto conocer sus experiencias. Así es que, Wilman, quizás le dejo para que nos despidamos y con la canción cerraríamos esta entrevista que ha sido muy amena, que ha sido muy dinámica, justamente con esa canción que usted va a entonar en los próximos minutos. Muchas gracias, muchas gracias. No, siempre será un gusto el poder compartir y el comunicarme con usted y poder recordar y estar prácticamente trasladarme a Sitges, ¿no? Es una cosa muy linda. Yo quiero, a ver, estaba pensando hacer, bueno, voy a hacer un párrafo nomás de la canción, Gracias a la vida, porque estamos en esta etapa tan compleja de salud, esta pandemia que no nos ha permitido ni siquiera movilizarnos. Yo no he estado por Sitges ya un buen tiempo, precisamente por esto, pero estamos respirando y es lo importante. Por lo tanto, gracias a la vida, y luego haré una canción que me trae mucho de recuerdo, una canción nacional para recordar Sitges. Muchas gracias, adelante, le escuchamos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida
que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, vacío distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Sobre esa desnuda roca lloraba sangre mi corazón, al ver la larga distancia que está mi amor. Sobre esa desnuda roca lloraba sangre mi corazón, al ver la larga distancia que está mi amor. Espero como un cautivo desesperado la libertad, momentos en que abandono mi soledad. Espero como un cautivo desesperado la libertad, momentos en que abandono mi soledad. ¡Ay, corazón de mi alma! ¿Dónde estarás? Quisiera verle a mi guamba, ¿cómo estará? Quisiera poner las manos sobre la cima del Chinchinal y allí divisar la tierra como nací, como Sichos. Quisiera poner las manos sobre la cima del Chinchinal y allí divisar la tierra donde nací. Un sonoro aplauso para usted, Wilman. Qué hermosa melodía, ¿no? El Chinchinal. Yo creo Muchas gracias, muchas que gracias. Lautaro, Y, al momento que esté escuchando esta entrevista, va a estar bailando. gracias, gracias. No, y recordar la historia o el origen de esta canción es muy interesante. Esta canción, no sé si la conoce la historia o el origen de esta canción. No, no, Wilman, si usted me cuenta. Esta canción la compuso un obrero del ferrocarril en tiempos de Eloy Alfaro. Cuando pasaban por las partes altas de Riobamba, donde hace mucho frío, hay mucho el chinchinal, pues no. Usted sabe el chinchinal, que es el chochillo, que también le llamamos nosotros. Entonces da una flor azulada muy hermosa. Entonces él desde esas cimas decía, y como estaba tan lejos de su amada, decía, quisiera recordar y saber cómo está ella. Y así, en esa melancolía, fue como él creó esta poesía y esta canción, El Chinchinal. Qué hermosa melodía cuando uno la escucha y cuando está lejos de su tierra, pues las lágrimas se levantan bien. Wilman, en la parte final, ¿cómo mira Sitchos desde su perspectiva? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos tener para tener un cantón para seguir creciendo, ¿no? Sí. Bueno, yo lo veo así, es que sí va mejorando, va creciendo, está muy hermoso, pero falta mejorar la vialidad. Hay proyectos que yo recuerdo desde muy joven. Existía el proyecto Quito, Sicchos, La Maná, Guayaquil, que pasaría, o sea, sería la autopista y la vía principal de unión entre las dos ciudades más importantes de nuestro país, ¿no? Quito y Guayaquil. Ese proyecto pienso que se debería impulsar, que las autoridades en funciones vayan a desempolvar esos proyectos que seguro deben estar en algún lugar, sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Con esto seguro que Sitchos tendría un desarrollo muy importante, muy importante. Muchas gracias a Wilman Benalcázar, quien nos ha brindado este tiempo. Ahora, ¿dónde está Wilman? ¿En el Ecuador? Yo en este momento estoy en Lago Agrio, En vivo Lago acá en Agrio. Lago,
Sí, por eso estoy aquí en una chocita que una choza donde solimos Qué estar. hermosa vista la que nos ofrece también. Me ha dado mucho gusto escucharlo, escuchar de Para mí también un palabras gusto y grande. tenerlo como entrevistado siempre será un gusto. En la parte final, tal vez quiere mandar saludos a alguien, pues estamos a las órdenes. Muchas gracias, sí. Un abrazo para todos mis amigos de Sicchos, decirles que nos cuidemos, que aspiramos a que ya esta pandemia pueda irse finiquitando y podamos movilizarnos más tranquilamente y podamos visitarnos, ¿no? Yo quisiera pues tener también a gente de Sicchos que me visiten por acá. La Guaurio y la Amazonía está también una región muy hermosa, muy hermosa. Está invitado. Everaldo, hágase un viaje, por favor, me da una llamadita. Mantengamos esa comunicación de hoy para adelante, pues, y Muchas podamos gracias. visitarnos. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el ingeniero Wilman Benalcázar como invitado de la semana aquí en Sitios en la Noticia. Volveremos la próxima semana con más de nuestros paisanos conociendo la historia y hablando de esas anécdotas que enriquecen a la gente del Jardín Colgante de los Andes.